Llegó el momento de hablar de las tablas dinámicas o tablas pivot. Las tablas dinámicas son una herramienta avanzada en Excel diseñada para resumir, analizar y organizar grandes volúmenes de datos de forma interactiva. Permiten reorganizar la información de una base de datos sin alterar su estructura original, facilitando la extracción de conclusiones y la generación de reportes claros y visuales. Las tablas dinámicas, también conocidas como tablas pivot, reciben su nombre por su capacidad de pivotar o rotar los datos para reorganizarlos y analizarlos desde diferentes perspectivas de manera dinámica y flexible. El término pivot hace referencia al proceso de reestructurar los datos, permitiendo cambiar las filas por columnas, agrupar información, filtrar valores o ajustar los cálculos sin alterar la fuente de datos original. Esto proporciona una vista interactiva que puede ser modificada según las necesidades del análisis, como observar totales por categoría, analizar tendencias por fechas o identificar patrones en los datos. Vamos a ver ahora las herramientas asociadas a las tablas dinámicas y los puntos importantes que merecen también la atención en cuanto a esta potente herramienta. En primer lugar, campos y áreas. Las tablas dinámicas tienen áreas específicas como filtros, filas, columnas y valores para organizar los datos según se necesite. Opciones de diseño permiten personalizar el formato y estructura de la tabla para adaptarla a las necesidades específicas. Segmentación de datos facilita la filtración de información mediante botones interactivos. Gráficos dinámicos ofrecen representaciones visuales de los datos resumidos en la tabla dinámica, actualizándose automáticamente cuando la tabla cambia. Opciones de cálculo permiten realizar cálculos avanzados como diferencias, promedios ponderados o cálculos personalizados con campos calculados. Finalmente, los puntos importantes son los siguientes. Origen de datos. Las tablas dinámicas pueden basarse en los datos de una hoja de cálculo, bases de datos externas o conexiones a servicios como SQL. Interactividad. Permiten modificar y reorganizar campos de manera intuitiva para explorar diferentes perspectivas de los datos. Actualización. Las tablas dinámicas se pueden actualizar automáticamente al cambiar los datos originales, garantizando que se refleje la información más reciente siempre. Compatibilidad. Funcionan en conjunto con otras herramientas de Excel como fórmulas, macros, validaciones, Power Pivot para extender su alcance. Vamos a utilizar para crear nuestra tabla dinámica la base de datos denominada base ventas. Esta base de datos muestra información de facturación y ventas de clientes desglosada en varios campos claves. Incluye el ID de factura, la fecha de facturación, el nombre del cliente, el segmento al que pertenece, su número de contacto. También especifica la ciudad y el país del cliente, el vendedor encargado y el canal de venta utilizado, como por ejemplo redes sociales, puerta a puerta o call center, y finalmente el monto de las ventas antes de IVA. Por ejemplo, si nosotros leemos el registro del día 26 del 5 del 2019, podemos ver que Cristian Bejarano, hombre ubicado en Arequipa, Perú, realizó una compra gestionada por Pablo Ponte a través del plan de referidos con un monto de 412 antes de IVA, o por ejemplo en el registro del 27 del 5 del 2019, Imelda Moreno, mujer de Montevideo, Uruguay, fue atendida por Dayana Vaca mediante redes sociales, generando una venta por 355 antes de IVA. En mi hoja de Excel, las bases de datos están duplicadas intencionalmente, ya que esto facilitará el proceso de creación de una tabla dinámica a partir de un rango o tabla. Este duplicado nos permitirá trabajar con diferentes perspectivas de los datos, comparar resultados y garantizar que cualquier ajuste filtrado que se realice en la tabla dinámica no afecte la integralidad de los datos originales. Así podremos analizar la información de manera más eficiente y flexible sin riesgo de perder o alterar los registros de la base. Para crear una tabla dinámica de una base de datos, nos posicionamos en cualquier celda que forme parte de dicha base de datos, nos vamos a insertar
a la parte de tablas, tabla dinámica, de una tabla o rango. Nos pide que seleccionemos una tabla o rango, en este caso Excel automáticamente detectó nuestro rango de datos. Luego nos pide indicar si la tabla dinámica la queremos dejar en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Por lo general es conveniente trabajar las tablas dinámicas en una hoja de cálculo nueva. Y finalmente nos indica si queremos agregar esta información a nuestro modelo de datos, cuestión que no veremos en principio ahora, sino que dejaremos para más adelante cuando analicemos Power Pivot. Damos entonces a aceptar y automáticamente se crea nuestra tabla dinámica. Vamos a ver qué hubiese pasado si la creábamos desde una base de datos que tiene formato tabla. Vamos a venir aquí, vamos a insertar tabla, aceptar. A nuestra tabla vamos a ponerle un nombre que se va a llamar tabla-ventas. Damos enter. Vamos a insertar ahora tablas, tabla dinámica de una tabla o rango, y como vemos nos detecta automáticamente la tabla que habíamos nombrado como tabla de ventas. Luego nos vuelve a preguntar la misma instancia, es decir, indicar si la vamos a poner en una hoja de cálculo nueva o en una existente y si la vamos a agregar o no a nuestro modelo de datos. Ponemos aceptar y se ha creado la tabla dinámica número 2. Como vemos, el proceso de creación es muy sencillo y lo que vamos a hacer ahora es nombrar cada hoja que hemos generado para la tabla dinámica con una identificación que sea fácil para trabajar. La primera, hoja 1, va a ser td-rango y la hoja 2 va a ser td-tabla. Vamos a trabajar en principio con la hoja td-rango, en donde tenemos nuestra primera tabla dinámica cuyo origen es un rango de datos. Automáticamente cuando creamos una tabla dinámica nos aparece un menú desplegable a la derecha denominado campos de tabla dinámica. Si esta información no nos aparece, vamos a cerrarla, podemos ubicarla de la siguiente manera. Nos posicionamos en la tabla dinámica. Como podemos ver, se han generado nuevas solapas arriba de nuestra barra de herramientas. Si nosotros salimos de la tabla, las mismas no van a estar apareciendo o no van a ser visibles. Nos volvemos a parar en la tabla dinámica. Vamos a venir a analizar tabla dinámica. Vamos a venir a mostrar y ponemos lista de campos. De esa manera nos aparece este menú desplegable. Otra manera de poder acceder a este menú es posicionándonos dentro de la tabla dinámica, haciendo clic derecho, mostrar lista de campos. Cuando creamos una tabla dinámica en Excel, los campos son elementos clave que determinan cómo se organiza y presenta la información. Estos campos provienen de las columnas del rango o tabla base y podemos utilizarlos para personalizar la visualización de nuestros datos según las necesidades del análisis. Aquí podemos ver que los campos que tenemos son ID de factura, fecha de factura, nombre del cliente, segmento del cliente, contacto del cliente, ciudad, país, vendedor, canal de venta, ventas antes de IVA. Si venimos a nuestra base ventas, podemos ver que las mismas están asociadas a los encabezados de nuestra base de datos. Volvemos a la tabla dinámica. Tenemos las siguientes áreas. En primer lugar, filtros que nos permiten seleccionar y mostrar datos específicos según uno o varios criterios. Por ejemplo, podemos filtrar por país, vendedor o una fecha en particular. Columnas se refieren a los campos colocados aquí que determinan las categorías que aparecerán en la parte superior de la tabla, dividiendo los datos horizontalmente. Filas, los campos en esta área definen las categorías principales que aparecen del lado izquierdo de la tabla
organizando los datos verticalmente, y finalmente los valores que contienen los datos numéricos que se resumen como sumas, promedios, conteos u otras métricas importantes. Para armar la tabla dinámica simplemente arrastramos los campos a cada una de las áreas. Por ejemplo, podemos poner los vendedores en fila, el segmento de cliente en columnas, las ventas antes de IVA dentro de valores, el país y la ciudad dentro de los filtros. De esta manera hemos creado nuestra primera tabla dinámica y esto nos permitiría analizar los ingresos generados por cada uno de los vendedores teniendo en cuenta los distintos segmentos de clientes que tiene la empresa. El menú de campos de tabla dinámica ofrece además distintas variantes de visualización. Ingresando al engranaje podemos observar sección de campos y sección de áreas apiladas, la sección de campos y sección de áreas en paralelo, que es la que tenemos predeterminada, solo sección de campos, solo sección de las áreas, es decir, filtros, columnas, filas y valores, y la sección de las áreas, en este caso también apiladas. Volvemos a alguna de las visualizaciones anteriores. Aquí podemos ver un tilde, el tilde de aplazar actualización de diseño dentro del menú de campos de la tabla dinámica. Sirve para evitar que Excel actualice la tabla dinámica automáticamente cada vez que se realice un cambio en los campos o áreas como filas, columnas, filtros y valores. Es útil cuando se está configurando una tabla dinámica compleja y se necesitan varios ajustes consecutivos, como reorganizar campos, agregar cálculos personalizados, entre otros aspectos. Vamos a ver con algunos ejemplos cómo funcionaría este tilde. Para ello vamos a agregar el canal de ventas a nuestra área de filas. Veamos qué sucede. Arrastramos y nos está mostrando un cambio. En este caso tenemos al vendedor seguido del canal de ventas. Vamos a deshacer este ejemplo. Volvemos a arrastrar el campo al menú principal. Vamos a tildar aplazar actualización de diseño. Agregamos el canal de ventas. Y como vemos, no se produce el cambio hasta tanto nosotros lo autoricemos. Ponemos actualizar y allí recién vemos el cambio dentro de nuestra tabla dinámica. La recomendación es mantener este tilde de aplazar actualización de diseño toda vez que estamos trabajando con tablas dinámicas que dependen de grandes volúmenes de datos o conexiones externas, ya que de esta manera estaríamos mejorando el rendimiento de nuestro equipo y evitaríamos actualizaciones automáticas que podrían ralentizar el proceso. Por último, vamos a ver la configuración del campo valor en las tablas dinámicas. Para ello vamos a quitar el tilde en aplazar de actualización de diseño, ya que de lo contrario la opción no estaría disponible. Venimos a valores y en este caso al campo que habíamos seleccionado, hacemos clic izquierdo, configuración de campo valor. Cuando trabajamos en el área de valores dentro de la tabla dinámica, la configuración de este campo es una herramienta clave para personalizar cómo se resumen y presentan los datos numéricos. Por ejemplo, en este caso estamos resumiendo el campo valor por suma, pero también podríamos hacerlo a través de distintas opciones como pueden ser el recuento, el promedio, el máximo o el mínimo, o también algunas opciones avanzadas de análisis estadístico como producto, varianza y desviación estándar. Veamos qué sucede cuando cambiamos, por ejemplo, a recuento, a aceptar. De esta manera nos indica la cantidad de registros que están asociadas a cada una de estas operaciones. Por ejemplo, en la celda B7 tenemos 7 registros que representan la cantidad de operaciones que realizó Alejandra Gutiérrez dentro del canal Concerted Inbound vinculados al segmento de empresa de la compañía.
Vamos a volver a configuración de campo valor. Vamos a poner que sea suma. Vamos a quitar el canal de ventas para poder tener una mejor visualización de la información. Vamos a activar ahora una nueva funcionalidad que tiene la configuración de campo valor, que es mostrar valores como. En este caso dice sin cálculos. Vamos a poner que nos muestre el porcentaje de cada celda en relación al total. Ponemos aceptar y aquí podemos ver la relación que tiene cada celda en función al total de ventas que tenemos dentro de la empresa. Es decir, que las ventas que realizó Alejandra Gutiérrez dentro del segmento de empresa representen el 1,86% de las ventas respecto del total. Volvemos, configuración de campo valor. También podemos mostrar como porcentaje de total de columnas, aceptar, en donde vemos que las ventas de Alejandra Gutiérrez dentro del segmento empresa representan el 8,17% de las ventas totales realizadas dentro de dicho segmento, es decir, segmento empresa. O, por ejemplo, mostrar valores como total de filas, aceptar. En este caso, las ventas realizadas por Alejandra Gutiérrez en el segmento empresa representan el 20,81% del total de las ventas realizadas por esta vendedora. Vamos a retornar a nuestra situación original. Aquí van a poder encontrar distintas opciones de personalización que recomiendo que las visiten y analicen. Vamos a poner sin cálculo, vamos a poner aceptar. Por último, la opción que nos queda revisar dentro de configuración de campo valor está relacionada con el formato de los números. En este caso podemos seleccionar lo que es contabilidad y el símbolo, ya que estamos hablando de venta. En este caso podemos seleccionar la cantidad de decimales, vamos a ponerlo con 2, vamos a poner aceptar y podemos visualizar los datos con el formato seleccionado. Siempre el formato se debe configurar desde este menú de opciones y nunca desde el menú de inicio, ya que cada actualización que realicemos sobre la tabla dinámica no quedará impactada la configuración seleccionada.